Un saludo, mi querida audiencia. Una nueva oportunidad para reencontrarnos, un nuevo momento para mirar por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios y extraer de ella los principios que nos pueden ayudar a triunfar en la vida. Y hoy queremos hablar acerca de un personaje de las Escrituras llamado Lot. Queremos hablar acerca de la codicia. Estirpando o sacando fuera ese enfoque en lo material en nuestras vidas puede convertirse en un potente principio para alcanzar el verdadero éxito. Sin embargo, si ese gusano de la codicia se queda dentro de nuestro ser, se puede convertir en un lastre muy potente que nos puede evitar alcanzar el propósito o el plan que queremos desarrollar. Así que, basado en un principio bíblico que dio el Señor Jesucristo, dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Y añade el Señor: porque separado de mí, nada podéis hacer. Es decir, no podemos lograr o alcanzar exactamente nada en la vida si estamos alejados de la presencia de Lot. Alejado de la presencia del Señor. Y Lot, este personaje de la Escritura que estamos hablando, ilustra el precio que tiene alejarse de la presencia de Dios, el costo que tiene. Si abandonamos este principio, pues lógicamente no vamos a alcanzar una bendición grande en nuestra vida. Cuando hablamos de Lot y lo miramos, debemos descubrir que él tenía cierta familiaridad con Abraham, tenía cierta cercanía con él. Su papá había fallecido. Génesis capítulo 12 describe este vínculo familiar. En las culturas nómadas, al perder o algún miembro de la familia, como era el caso de Lot, que había perdido a su papá, algunos de los demás miembros se ocupaban del sostenimiento de ellos. Taré, que era su abuelo, ya era una persona avanzada en edad, y es probable que esto haya motivado que Abraham se haya llevado a este hombre con él. Y esta fue una tremenda decisión. Pero si usted mira a lo largo de la Escritura, se puede percatar que cuando él decide acompañar a Abraham en este llamamiento que el padre de la fe tenía, Lot no tenía absolutamente nada. La Biblia describe a Abraham como un hombre próspero, un hombre con propiedades, con riquezas, con grandes cosas, pero descubrimos en este concepto que Lot no se menciona en la Escritura en ninguna de sus posesiones, en ninguna de sus propiedades. Esta era una razón digna de atender y de cuidar. Él decide pues tomar la dirección de seguir a Abraham, y encontramos en la palabra este concepto que Dios le da a Abraham, la posibilidad: yo voy a bendecir los que te bendigan y voy a maldecir los que te maldigan. Mientras que Lot estuvo amparado o acompañado o dentro de este proceso, estamos observando a un Lot que está creciendo a la par de Abraham. Abraham está construyendo altares en cada sitio que está invitando a Dios que le dé dirección, y eso era sinónimo de esta misma prosperidad que Abraham alcanzaba de una manera tremenda. Y es que cuando no podemos elegir nuestros padres, a veces decimos: bueno, pero si hubiese nacido en tal lugar, en tal y más cual país, bueno, no es posible. Usted, al nacer a este mundo, no escoge a los padres, tampoco puede escoger el lugar donde usted va a nacer, y usted tiene que asumir ese punto de arranque de la carrera de la vida en el sitio que le correspondió. No hay algo que usted pueda hacer al respecto. Lot tiene esta prerrogativa, como la tenemos todos. Está en un sitio, en un lugar, y decide seguir los pasos de Abraham. Abraham estaba avanzando en base a una promesa, pero una promesa hecha por Dios.
Lo interesante es que no encontramos en la escritura a Lot en ningún momento construyendo altares, ni la Biblia lo identifica como alguien que estuviera acercándose a Dios. Es más bien alguien que está comenzando en su vida. Su tío había sido llamado por Dios, tenía una promesa y tenía un buen ejemplo a seguir, y es una decisión importante en su vida. Pero la vida no es cuestión de una decisión. La vida es cuestión de una constancia en las decisiones correctas que debemos tomar. No se trata de una sola decisión, se trata de una cadena de decisiones que estén orientadas hacia el progreso o hacia el bien. La decisión de acompañar a su tío, sin embargo, fue un buen punto de partida. Fue una muy buena decisión. Y una decisión que lo podía llevar a catapultarse, a acercarse más a Dios. Pero reiteramos, no había ningún tipo de bienes. Génesis capítulo 12, versículo 5, describe las posesiones, las inmensas posesiones de Abraham, pero no hace mención de ninguna de Lot. La escritura no menciona que Abraham, que Lot tuviera bienes algunos. Este es su niñez. Está avanzando. Ahora llega el momento de su juventud. Y Génesis capítulo 13 describe en los primeros versículos cómo fue la juventud de este hombre. Dice la palabra de Dios: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y él Abraham riquísimo en oro, en plata, y volvió sobre sus jornadas en Negev hacia el Bet-El, hacia el lugar donde había estado antes de su tienda entre Bet-El y Jai, el lugar que había hecho allí antes y había invocado el nombre de Jehová. Dice la escritura: también Lot andaba con Abraham. Pero ahora ya aparece este hombre en un proceso de juventud, después de haber avanzado, de haber fijado morada, ya tiene entonces riquezas, ya ha incrementado sus bienes, ya se ha fortalecido, ya se ha desarrollado económicamente. Tenemos un dicho que si nos acogemos a una buena sombra que nos brinda cobijo, pues evidentemente vamos a refrescar nuestros cuerpos. Él estaba a la sombra de Abraham, el hombre que tenía la bendición, y esto exactamente le había también ayudado en ese momento. Sin embargo, hay ciertas consecuencias que encontramos en este pasaje. Dice que tenían muchas posesiones y no había lugar para ellos, y comenzó a haber contiendas. ¿Quién era el originario de estas posesiones? Era Abraham. Lot había prosperado. Cuando tú prosperas en la vida, ¿qué haces? ¿Quieres continuar prosperando o quieres prosperar en base a hundir a otra persona? ¿Quieres prosperar en la vida en base a pasar sobre el cadáver de otra persona? ¿O no tienes ningún tipo de bandera en este proceso de adquirir la prosperidad en la vida? ¿O tú estás enfocado en prosperar a como dé lugar? Si lo haces de esa manera, este va a ser un principio que tarde o temprano te la va a cobrar. Tarde o temprano va a cobrar en tu vida. Es muy importante que tú aprendas que para alcanzar un progreso en la vida se logra dando los pasos correctos dentro de la voluntad de Dios. Aquí encontramos algunas de las consecuencias de alejarse de Dios. Algunas de ellas son: usted va a desperdiciar el tiempo, el talento y los bienes. Si te separas de Dios, va a comenzar tu vida a ocupar tu tiempo otros eventos, y vas a dejar afuera a Dios, que es la fuente de poder. Tus talentos se pueden malgastar y comienzas a experimentar una vida vacía y sin sentido, porque separado de Dios nada puedes lograr. Serás más vulnerable
a las diferentes detractores de la vida, las tentaciones y demás, y no vas a experimentar esa vida plena que todos queremos tener. Vas a cosechar las consecuencias negativas de tus ajustes. Pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Habrá algunas señales que tú tienes que estar mirando si están ocurriendo en tu vida. Primero, vas a estar pasando poco tiempo o nada de tiempo para dedicarle a Dios, para corregir el rumbo. Cuando usted va viajando en una carretera que desconoce el trayecto, usamos el GPS y seguimos las indicaciones, pero tenemos necesariamente que volver la vista continuamente a la pantalla o al mapa para poder descubrir si estamos avanzando por el lugar correcto. Pero cuando tú estás alejándote y tú crees saber la dirección, entonces tú no miras ese mapa porque crees que vas por el camino correcto. En algunos lugares donde no hay señales y demás, pues les preguntamos a personas, pero siempre elegimos una persona que consideremos por ciertas características que nos va a dar una buena orientación. Pero cuando tú te alejas de Dios, no vas a recibir nada de eso. Dedicas poco o nada de tiempo para orar y no estás afectado por las buenas nuevas. No tienes es como si tu corazón se vaciara de sentimientos y no te importa absolutamente nada. Justificas todo y te niegas a confiar en Dios. Mirando un poco en la vida de Lot, cómo la vida de Lot nos enseña este deterioro. Se origina el problema de los nómadas que se movían por toda la área desierta y semidesierto, era llevar a su ganado a los lugares donde había agua y pasto. Si el ganado era abundante, el consumo de pasto y agua también lo iba a hacer. Y este era el problema. Pero él no tenía. Y su tío era quien lo había llevado. Lo más correcto era que le hubiese dado la oportunidad a su tío. Si se quería separar, darle la oportunidad a su tío de que él lo hiciera primero. O decirle de qué él debía hacer. Cuando nos olvidamos en la vida de buscar orientación en las personas que nos ayudaron, cuando vemos las personas que nos han ayudado y las vemos como adversarios o competidores, entonces la vida no nos va a marchar bien. Él no tiene ninguna iniciativa ante el problema que está ocasionado. Es Abraham que tiene que tomar la iniciativa y dar una propuesta. Escoge tú, elige tú. Y él acepta la que no le correspondía. ¿Por qué? Porque la codicia había cerrado sus ojos de la fe. No había desarrollado su relación con Dios y había perdido ese olfato espiritual que le llevaba a seleccionar el mejor camino. Y mira con ojos de codicia todo aquel valle que se extendía, un lugar de pasto abundante, agua abundante y una amplitud extraordinaria para un desarrollo y un progreso tremendo. Pero no todo lo que brilla es oro. A veces esas cosas que nos deslumbran no son lo mejor. Miró las posibilidades de un progreso económico, pero no miró al cielo. No miró al cielo. Cuando las decisiones te parezcan muy evidentes, extremadamente claras, detente. Y este es un principio importante. Detente y mira al cielo. Porque puedes confundirte. Es más fácil confundirse con lo bueno que con lo malo. Cuando tenemos mucho, no somos tan hábiles en la administración. Cuando tenemos poco, somos más eficaces administrando nuestros medios. Aceptó alejarse de Abraham. Aceptó alejarse de la fuente de bendición. Tío, ¿por qué no vamos juntos y a ese valle? Mira cuán inmenso es. Podemos esparcirnos, podemos tener algo, pero juntos no. Él lo quería solo para él. Aceptó alejarse de la fuente de bendición. Si tú aceptas alejarte de Dios, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Porque separado de Dios tú no puedes hacer nada. Miró con vista, pero estaba ciego en la fe. Si usas la vista, lo que tus órganos sensoriales te permiten apreciar, pero no miras o no
escuchas o no atiendes con los ojos de la fe, no te va a ir bien. Alejado de Dios, solo le estaban esperando sorpresas. A medida que se adentraba más en aquel valle, descubrió que la gente de aquel lugar no era todo lo buena que lucían desde la cumbre de la montaña. No eran todos lo especiales que parecían desde aquel lugar. Entonces uno puede suponer, este es el momento para decir, me equivoqué. Pero cuando usted está sin dirección, cuando usted carece de esa brújula, de la brújula de la fe, entonces muchas veces persistimos en seguir. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el siguiente capítulo, el capítulo 14. Aconteció en los días de Arafel, rey de Sicar, aquí hay unos nombres un poquito fuera de uso, Arioc, rey de Elazar, y Kedorlaomer, rey de Elam, y Tibal, rey de Goín, que estos hicieron guerra, pero Lot había persistido en acercarse ya no a aquel valle, sino que se había acomodado en la ciudad. Se había independizado, pero se estaba acercando cada vez más al mal. Se estaba acercando más a aquello que le daba progreso, comodidad, quizás un ambiente más de más importancia, y se convierte él en el centro del foco de la codicia de otras personas. Cuando usted prospera demasiado y prospera lejos de Dios, otros van a querer prosperar a costa de tu trabajo, de tu avance. Y es lo que está diciendo este pasaje, lo que nos declara esta escritura. Dice que se levanta una guerra, y el versículo 12, Lot es llevado cautivo y perdió todo lo que tenía. Esas son esas vueltas, esas curvas de la vida que de pronto te sacan de balance, y todo lo que había adquirido Lot lo pierde, porque no puedes adquirir y sostener nada que no sea entregado por el Señor. No solamente perdió los bienes que poseía, sino que además dice la palabra de Dios que lo llevaron cautivo. Por lo tanto, también perdió la libertad. Separado de Dios, nada puedes lograr. Lot no construyó altares, y tampoco en esta oportunidad dice la Escritura que Lot estuviera haciendo algo loable, buscando dirección de Dios. El bendecido dejó la riqueza en su lugar para reverenciar la fuente de poder. Y ahora está sin esa fuente de poder. Esa fuente de poder está lejos de él. Pero Lot se mantiene como si nada, lejos de la presencia de Dios. Porque la codicia tiene esa habilidad de mantenerte cautivo. Ahora Lot no tiene absolutamente nada. Sus bienes, su familia y él han perdido la libertad, y está, por si fuera poco, cada vez más lejos de la bendición de Dios. Pudiéramos entonces suponer o quizás mirar en un sentido algo más de este concepto de la codicia, cómo el principio de la codicia nos puede alejar del Señor. Y encontramos en el Génesis capítulo 19, versículo 14, que una vez que Abraham va y lo rescata y le devuelve su libertad y está nuevamente, él persiste en mantenerse en ese sitio. Aquel que le había ayudado lo rescata y le restaura, porque Dios es misericordioso, lo trae de vuelta, y uno esperaría que hubiese aprendido la lección. Pero la codicia, cuando se arraiga en el corazón humano, es capaz de quitarle absolutamente todo. Y Lot persiste en continuar. El mayor todo que perdió fue la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. Génesis capítulo 19, versículo 14, nos hace una descripción quizás de lo que encuentra. Cuando van a unos varones a destruir aquella ciudad, porque realmente el mal era extraordinariamente grande, dice que Lot intercedió para que no tomaran aquellos ángeles que habían llegado para liberarlo y sacarlo de la ciudad.
Y dice el versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijos y les dijo, levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero no le escucharon. Dice, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Cómo tú nos vas a decir eso? Si tú has venido desde allá, tú has dejado todo, la fuente de bendición, vienes hasta aquí y ahora te estás convirtiendo en el vocero de esa fuente de bendición. Tú no has experimentado ningún cambio, no vemos nada en ti. Y la noticia que está transmitiendo, que es verídica, que es real, está por cumplirse, no escucharon sus yernos esta noticia y más bien recibieron burla de parte recibe descrédito, porque la codicia tiene la habilidad de desacreditarte. Pierde finalmente todas las posesiones económicas, porque dice el versículo 15 que más adelante encontramos y dice así la palabra de Dios: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que salgan aquí para que no perezcan por el castigo de la ciudad. Sale de la ciudad conforme había salido de Ur de los Caldeos. Salió sin nada y ahora vuelve a estar sin nada. Aquel que fue al lugar para obtenerlo o alcanzarlo todo, empleando su fuerza, su astucia, sus habilidades y quizás una dosis de gran trabajo y dedicación. Pero no llevó a Dios con él. Y separado de Dios, nada puedes lograr. En este mundo de progreso, de avance, de crecimiento, no puedes lograr absolutamente nada sólido si no invitas al Señor a que sea parte de tu vida. Así que sale sin nada. Pero qué bueno es la misericordia de Dios. Es la que prevalece siempre. El versículo 21 describe un acto más de esa misericordia divina que Dios está ofreciendo o ofrece para nosotros. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica, y sobre esto, y destruiré la ciudad, no destruiré la ciudad de la cual hablas. Estaba refiriéndose a una pequeña ciudad llamada Zoar, y estaba diciendo que no la destruyeran para que él se pudiera refugiar en el lugar. La misericordia de Dios es tan grande que no sabemos cómo somos capaces de escaparnos y de no invitar a Dios que sea quien nos acompañe en nuestra aventura de vida. Y Dios le concede este privilegio. Pero se destruye el lugar y la belleza que había ilusionado tanto la vida de Lot ahora está pasando como si nada. Porque esta vida pasa y sus deseos pasan, dice la palabra de Dios. Pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué importante que tú aprendas este principio para triunfar en tu vida. Algunos en este mundo perseveran en tener una mirada en el pasado. Yo logré, yo hice, El pasado ya está pasado. Es bueno que tú te enfoques en un presente y te enfoques o te proyectes para un futuro de bendición. Tal es así que Lot, en vez de ir a la ciudad de Zoar, a la pequeña ciudad de Zoar, se va a las montañas que él había despreciado. Al lugar que él había despreciado, a ese lugar vuelve Lot. Porque separado de Dios nada puede hacer. Y lo interesante es que la Biblia dice en el versículo 30 de este capítulo 19 que estaba lleno de miedo. Porque el perfecto amor es quien echa fuera el temor. Pero cuando tú no estás en el amor de Dios y no tienes eso como principio en tu vida, entonces el temor se apodera. Él se va a las montañas por temor los habitantes de aquella ciudad. Algunos podían decir: tú ocasionaste todos estos males, tú hiciste algo indebido, tú eres la causa de la maldición de este sitio, o queremos sencillamente hacer contigo lo que ellos en otras oportunidades también quisieron hacer, que dice la Biblia que hicieron violencia cuando vinieron aquellos ángeles a sacar a Lot de la ciudad de Sodoma y de Gomorra.
estaba temeroso. Sin Dios siempre vas a tener miedo de que te traicionen, de que no te salgan bien las cosas. Pero con Dios tú avanzas confiado, avanzas seguro, avanzas tranquilo, porque el mañana pertenece al Señor. Sin embargo, se va a la montaña y sus hijas, mirando quizás el desprecio que podía ser para ellas, no tener descendencia, y cómo toda aquella riqueza de su padre se había desmoronado ante ellas y todo aquel estatus social se había caído, pues conscienten en algo perverso, acostarse cada una de ellas con su padre, y de estas relaciones surgen dos pueblos que han sido muy perversos a lo largo de la historia bíblica. Me refiero a los moabitas y a los amonitas. Salen de cada una de esta gente. Nuestra comunión con el Padre es significativa. Cuando se ve afectada, tú pierdes ese enfoque en la vida. Lo que está mirando encontrar un valle, escapando de la montaña porque supuestamente era más árida, más agreste, y ahora vuelve a un lugar y lleno de temor, y todo ese tiempo lo perdió porque separado del Señor nada puedes hacer. Tus recursos, tus tiempos, tus talentos se desperdician. Todo su esfuerzo, todo lo que él vivió, ahora totalmente ha desaparecido. Todo lo perdió. Todo lo perdió. Nuestra necesidad más profunda quedan insatisfechas. ¿Qué logró Lot? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque separado de Dios, nada puedes hacer. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor, entonces podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te invito a que eches fuera de tu vida la codicia. La codicia que te hace mirar los logros que tu vista intenta ver. La codicia que te hace cada día trabajar con tenacidad por alcanzar un progreso más arriba, en detrimento de tu propia familia, de tu propio tiempo como ser humano, de tu propio desarrollo espiritual. La codicia que te roba y que no devuelve, porque no dice la palabra de Dios que Lot volvió a recuperar nada, lo perdió todo. La codicia se llevó todo lo que él poseía. Y esta es una lección importante para nuestra vida. Recuerda siempre: separado de mí, nada podéis hacer. Te invito a acercarte a Dios y te invito a que Dios te acompañe en cada uno de los pasos buenos que vas a dar, en cada uno de los pasos donde tengas dudas que vas a dar, en cada uno de los pasos que creas que no debe dar. Invita a Dios para que Él te acompañe y echa la codicia fuera de tu vida. Que Dios te bendiga y que estos principios para triunfar puedan ser significativos para tu desarrollo espiritual. Que Dios te bendiga.